vamos a hablar sobre reducción de las desigualdades. Y para esto quisiera iniciar con datos duros, que son siempre el tema que se cuestiona de fondo. Datos duros. Las mujeres que trabajan en México dedican 40 días a las labores del hogar, mientras que los hombres dedican solamente 16 días para esta actividad. El 43% de la riqueza en México se concentra en 1% de la población. Esto quiere decir, si lo vemos como un pastel, que una persona se puede comer 4 rebanadas y las 6 rebanadas restantes se las tienen que dividir 99 personas. No creo que les toque nada. En los hogares que ingresan más dinero, en México ingresan 10 veces más que en el que menos ingresa. La diferencia es que hay hogares en donde ingresa diariamente 1,853 pesos y hay hogares en donde ingresan 101 pesos al día. Si tú naciste en el norte del país en pobreza, solamente el 23% de los que nacen en pobreza en el norte del país se quedarán en el estrato de pobreza. Pero si naciste en el sur del país, 67% de quienes nacen pobres en el sur del país se quedan como pobres. Mi nombre es Fernando Irineo. Vamos a hablar sobre reducciones de la desigualdad y de las desigualdades. ¿Por qué di estas cifras? Y muchos podrán decir, ¿de dónde sacaste esa información, Fernando? Suena muy extraña. Como que solamente el 43% de la riqueza se concentra en 1% de la población. Seguramente lo obtuviste de algún pasquín anarquista o de algún periodiquín socialista, ¿no? Marxista. Pues no, es del Economista. Es un artículo de una periodista, Ana Karen García, de este año. Pueden consultarlo en internet. El problema esencial de las desigualdades, y por lo cual vamos a hablar hoy sobre el objetivo número 10, que corresponde a la reducción de las desigualdades, es que es un tema grave que afecta a seres humanos reales, a personas que sienten, que viven, que tienen historias, que tienen sueños, que tienen proyectos, y los cuales les son arrebatados, les son subyugados o son sometidas por un sistema que promueve la desigualdad. Quiero hablarles hoy sobre las causas de estas desigualdades y cuál es el camino que podemos seguir para combatirlas. Bien, cuando las Naciones Unidas deciden después de la Segunda Guerra Mundial organizar el mundo para que no vuelva a pasar otra guerra mundial, labor en la que no se ha fallado titánicamente, pero sí tampoco se ha logrado un éxito rotundo, planearon desde lo filosófico hacer una comparación humana para que entendiéramos cómo es que teníamos que convivir. Y entonces vamos a encontrar en la Declaración de los Derechos Humanos que todas las personas evidentemente somos iguales. Pero, pues como dirían, algunas son más iguales que otras, ¿no? Y algunas somos más igualadas que otras. Pero, esencialmente lo que pretendían las Naciones Unidas era hacer entender a las personas que no podían ejercer actos de violencia, de sometimiento, de control, de esclavitud, de tráfico en contra de otras personas por el simple hecho de que somos y pertenecemos a la misma especie. Se esté o no de acuerdo con la existencia de la naturaleza humana, como Foucault y otros que la rechazan, sí estamos de acuerdo en que hay un estándar ético y en que existe la dignidad humana, esencialmente. ¿Qué pasó después? Evidentemente la humanidad se metió en una espiral histórica, económica, en donde las desigualdades parecieran ser mucho más acentuadas cada vez. Los procesos económicos que potenciaron sobre todo Occidente lograron generar esta clase de desigualdad.
grave, que ya estaba presente ciertamente. No por ello es un asunto irresoluble. Bueno, ahora en la oportunidad de la Agenda 2030, digamos ya trayendo la actualidad a las Naciones Unidas, entendemos que una de las misiones principales es reducir la desigualdad, pero no reducirla solamente en cuestiones maquilladas o en cuestiones estéticas. Y es muy interesante cuando uno revisa los objetivos para la Agenda 2030, que las metas y los indicadores, sobre todo para este que es el número 10, planea un equilibrio, ¿no? Que las cosas estén medianamente equilibradas. Y esta es un poco la labor por lo cual tenemos que difundir estos objetivos, porque esencialmente son planes para que la humanidad en el año 2030 no esté golpeándose con piedras y palos, ¿no? Decía Einstein que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta iba a ser con piedras y palos, justamente por esto, porque no sabemos si en el año 2030 la situación mejore en el mundo. Pero tenemos que apostar porque sí, y entonces ellos trazan un camino, ¿no? Eh, si son eficientes o no, si se pueden lograr o no, qué pasó con los objetivos del milenio, por qué no se lograron, etcétera. Me parece que hubo un trabajo de autocrítica interesante en donde dijeron no se lograron los objetivos del milenio, tenemos que replantearnos qué sí podemos alcanzar como humanidad. Y una de las cosas que se propone es la reducción de las desigualdades. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver esto si es un problema estructural, si no lo analizamos primero desde un punto de vista esférico, porque tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas aristas. Una de las causas principales de las desigualdades es evidentemente la acumulación. El budismo dice que el origen de todos los males es el apego, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando nos apegamos demasiado a algo, a alguien, esto no es sano. Cuando tenemos una adicción o una necesidad de poseer más de algo, esto no es sano, porque evidentemente nos impide llevar una vida saludable y nos impide además tener una vida emocional sana. Pero aquí viene el gran problema, que la gente puede decir, hay grandes acumuladores, hay personas que coleccionan basura, hay personas que viven en la inmundicia y coleccionan muchísimas cosas, tienen millones de libros que jamás van a leer, que tienen millones de calcetines que jamás van a usar. Pero nunca se cuestiona cuando se acumula el capital. Y nunca se ve como algo malsano, cuando debería serlo. Ojo, la riqueza no es mala, porque la riqueza es una cuestión integral que tiene que ver con lo que tenemos, las personas que nos enriquecen, nuestra familia, nuestras experiencias, lo que vivimos, lo que disfrutamos, lo que reímos, lo que lloramos. Esto es nuestro patrimonio, esta es nuestra riqueza. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo querer vivir una vida en donde no tengas que preocuparte por lo que vas a comer o que no tengas que preocuparte si vas a enfermarte. Claro que no, todos queremos esto, ¿no? Como dice nuestra querida Poniatowska, queremos un México donde la gente se vaya a dormir al menos comiendo una vez al día, ¿no? El problema es cuando acumulan en exceso, cuando la gente, su principal interés es tener propiedades, posesiones, cosas. Más automóviles, más empresas, más capital, más acciones. Y esto evidentemente no se ve mal. Nuestra cultura lo ha aprendido a ensalzarlo, a felicitarlo e incluso a considerarlo una vida exitosa. Y entonces hay mucha gente que crece con este chip, de decir, bueno, quiero obtener más para hacer más, o peor, para ser mejor, ¿no? Claramente empezamos con el pie izquierdo. Esta no es una forma de vida, es una forma de muerte, porque aniquila a otras personas, las oportunidades de otras cientos de miles de personas, millones de personas. Porque el dinero no es infinito, el capital no es infinito. Y esto es grave, porque quiere decir que si alguien acumula de más, hay otros que no están teniendo lo que deberían tener, lo mínimo indispensable para vivir.
y en muchos casos ni siquiera para sobrevivir. En la crisis del 2008 descubrimos que los bancos estaban quedando con muchísimas casas, ¿no? Por la crisis hipotecaria. ¿De qué le sirve a un banco tener millones de casas cuando hay miles de personas que no tenían un hogar? Es increíble que una financiera en Nueva York pueda controlar el grano que se come en India y el costo que va a tener ese grano para las regiones del Punjab y las regiones más pobres en India. Claramente esto no está bien. Esta es una de las causas, nuestro sistema económico. Yo no estoy aquí con propaganda para decirles, quienes quieran seguir con una mentalidad de tiburones, etcétera, emprendedores, qué bueno, síganlo. Pero no se olviden que el acumular, el apego a estos objetos no va a traer ninguna satisfacción, no va a traer más que placer provisional, pero no felicidad. Si no se comparte, si no se hace enriquecer a los demás, si no se patrimonializa la felicidad, la alegría, los valores, la justicia y la paz. Sin esto simplemente no hay forma de que sea una vida plena. Aunque como un espejismo, como un oasis, parezca que sí. Pero al final, como el sediento viajero del desierto, cuando intenta beber del oasis, se da cuenta que solamente está tomando arena y obviamente la sed se incrementa. Otra de las causas importantes de la desigualdad en nuestro país, sobre todo, es el tema del racismo. Yo vivo en Oaxaca, desde aquí estoy transmitiendo orgullosamente, y es una tierra contrastante, porque es una tierra predominantemente indígena, en donde hay, por la cuestión del turismo, hay una gran interacción internacional. Y hay una respuesta frente al indígena como si fuera o un misterio maravilloso que hay que esconder, que hay que proteger, que hay que cuidar, porque no lo puede hacer por sí mismo, o hay una actitud de desprecio absoluta hacia él. Estas dos actitudes racistas, ¿no? Hay personas que también, evidentemente, se han dedicado a promover, defender y luchar por las causas del pueblo indígena, de los distintos pueblos indígenas que existen en el Estado. Pero hay estas actitudes racistas también. Esto no es una idea compatible con el siglo XXI. Y no lo es porque no se puede negar el pasado en aras de un futuro del progreso o de la modernidad, ¿no? Como algunos lo entienden, no como el movimiento filosófico, sino como algo nuevo. Y no es posible que se tengan todavía estructuras de poder que no permitan el libre ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. El racismo es grave porque, ya decía, aniquila nuestras raíces, pero también aniquila el futuro. El hecho de que se juzga mucho a los pueblos indígenas por no querer enseñar a la siguiente generación su idioma. Y se dice, ¿por qué no le enseñas? ¿Por qué no lo hablan? Etcétera. Pero en gran parte somos nosotros y nosotras responsables de esto, por la discriminación, por la burla, cuando una persona no maneja correctamente el idioma español. Nos burlamos de ellos, hacemos bromas, incluso comediantes se burlan de ello en la televisión, en programas, en videos, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando le dices, ¿por qué no le enseñas a tu hijo a hablar mixteco, a hablar zapoteco? Dicen, porque evidentemente no quiero que sufra la misma discriminación que yo. Eso es totalmente comprensible. Y es una pena que nosotros mismos, nosotras mismas, seamos cómplices y partícipes de este racismo normalizado, oficialmente tenido como algo con lo que se puede generar burla y con lo que genera un comercio, ¿no? He escuchado a comediantes estandoperos y estandoperas usar el tema del racismo como base para sus bromas. Y es muy triste porque, claro, en el momento quizá te dé mucha risa, pero lo que estás haciendo es un daño de cuyo alcance nosotros no podemos tener noción. Siguiente causa
de la desigualdad, evidentemente lo que se ha denominado como el heteropatriarcado. Absolutamente el control desde la heteronorma o desde el control patriarcal, en donde evidentemente una estructura violenta, donde el hombre controla todo, o donde las actitudes machistas todo lo controlan, ha generado este tipo de desigualdad. Ya les decía como el primer dato que las mujeres que trabajan dedican 40 días al año a labores domésticas en México, mientras que los hombres 16. Ya sé lo que estás pensando, si eres hombre vas a estar diciendo, pero yo sí lo hago, pero yo sí, tranquilo, no te estoy señalando. Las cifras no mienten y ahí están. Es claro que hay una desigualdad en cuanto a las labores del hogar y esto no soy solo yo el que lo dice, lo han dicho durante muchos años feministas, investigadoras muy reconocidas. Claramente es un gran problema y es un problema grave que persiste la desigualdad entre hombres y mujeres. Y entonces, si le empezamos a sumar, ¿no? Ya de las tres causas que tenemos, de nuestro sistema económico, del racismo y de ahora el heteropatriarcado, imagínate una mujer pobre, indígena, que además está sometida en el hogar, ¿no? Exactamente. Tenemos entonces vulneración, sobrevulneración, sobrevulneración. Digamos, las personas marginadas del margen. Finalmente, otra de las causas, claramente, pero que yo encuentro como raíz un poco de todos estos problemas y que también se relaciona con lo que les decía, la intención de las Naciones Unidas de decirnos todas las personas tenemos la misma dignidad, es que justamente entrelazadas estas tres causas hay una cuarta que a mí me parece grave, es la invisibilidad de la dignidad humana. Si las personas no ven a la otra persona como persona, vamos a tener una justificación para otro genocidio, como el que ya estamos viviendo. El padre Solalinde, un activista, luchador por los derechos de los y las migrantes, ha dicho que ellas están viviendo un holocausto, que están siendo sacrificados y sacrificadas los migrantes y las migrantes. Y esto es cierto. Los grandes genocidios surgen cuando se invisibiliza la dignidad humana de las personas, pero también el sistema capitalista neoliberal que aniquila, también la persona que discrimina por cómo te ves y que cree que por cómo te ves eres inferior, para que no empiecen con eso del racismo inverso y sus cosas fifis. Finalmente, el heteropatriarcado, cuando no se visibiliza el rol que tiene que desempeñar una mujer, cuando una estructura de poder no le permite ejercer sus derechos básicos a decidir. Tenemos, por tanto, una grave situación en donde se ha invisibilizado la dignidad de la persona humana. En los últimos, pues quizá en los últimos años me he dedicado a estudiar el tema de la dignidad humana. Es un tema complejo porque no se entiende completamente qué es, para qué sirve. Pero puedo decirles que a lo largo de mi vida, a lo largo de lo que he investigado, a lo largo de donde he vivido, he tenido la oportunidad de vivir en lugares maravillosos con gente increíble, de conocer gente maravillosa con historias de vida impresionantes. He podido encontrarme con familias que dan testimonio de lucha, con personas que han sacrificado todo por sus ideales y que finalmente me han dado la posibilidad de entender que si no se visibiliza la dignidad de la persona humana, no hay forma de progreso, no hay forma de avance, no hay forma de superarnos como humanidad. Evidentemente quedó descartado el darwinismo social.
Yo no lo creo, yo no lo concibo como una opción, pero hay muchos que sí, y tristemente lo replican, ¿no? Si naciste en una familia poderosa, evidentemente podrás tener un buen lugar en la sociedad. Si naciste en una familia que no, pues estás condenado un poco a repetir eso. Y los casos de éxito, en realidad son la excepción que confirma la regla, no son de éxito real. Todos tenemos en México un familiar que logró tener mucho dinero, ya sea el patriarca de la familia, el abuelo, etcétera, etcétera, y que logró acumular mucho capital. Esto no es una historia de éxito, esto es una historia de quien entendió las reglas del juego y que quiso seguir las reglas del juego. No porque esté mal, insisto, que haya personas que se dediquen a hacer estas cosas, pero no son casos ejemplares. Ejemplar es quien lucha para que todos tengan que comer, quien lucha para que todos tengamos derecho a un buen sistema de salud público, para que las mujeres no den a luz en las banquetas afuera de las clínicas, para que los niños y las niñas no tengan que trabajar desde los 2 o 3 años y después incluso sean objeto de trata o de tráfico sexual. Quienes luchan por esto son personas muy loables y son nuestros verdaderos héroes y heroínas. Quienes lo lograron económicamente, qué bueno. Quienes lo lograron económicamente y dieron todo por los demás, mucho mejor. Porque estos son los que están poniendo los cimientos para el futuro. Insisto, yo no estoy juzgando a quien lo hace. Es una decisión personal. Pero si en este proceso de enriquecimiento se olvida de la dignidad de los demás, de la dignidad de los más necesitados, de los marginados, de los empobrecidos, de los que Galeano llama los nadie, pues entonces es una riqueza egoísta. Y esa riqueza egoísta no genera más que un placer limitado, ¿no? Efímero. Y estos placeres evanescentes parece que son muy llamativos y son muy atractivos. Tan es así que hay una gran difusión de narcoseries, ¿no? O narcopelículas, todo este contenido, y que se aleja mucho de lo que realmente se vive, ¿no? Y que, bueno, creen que esto es una gran vida, que prefieren tener una vida de 2 o 3 años con lujos, excesos, y después morir, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la semilla que se sembró? Ojalá sea la del antiejemplo, al menos, ¿no? Que estas vidas hayan servido de algo, para que otros digan, yo no quiero ser así. Lamentablemente hay muchos que quieren emular esta clase de vidas. Bueno, entonces les decía, la invisibilidad de la dignidad humana. Y ahora, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Porque bueno, también nos quejamos mucho, ¿no? Entonces, Fernando, puras quejas, todo está muy mal, todo es terrible, hay machismo, hay discriminación, hay racismo, hay injusticia social, hay injusticia económica. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Bueno, como dice esa bella canción, pues, ¿quién dijo que todo está perdido? Nada de lo que hagamos es en vano. Nada de lo que hagamos para vencer y para luchar contra la reducción de las desigualdades será inútil. ¿Y cómo podemos comenzar? Evidentemente, uno luchando, luchar contra las injusticias, en donde estés, desde la trinchera en la que te encuentres. Se puede luchar contra la injusticia. Si la ves, lucha contra ella. Si la estás viviendo, trata de buscar ayuda para luchar contra ella también. Y esto evidentemente implica un riesgo, y a veces un riesgo mortal. Esto es cierto. Decía Gandhi que al final podrán golpearnos, podrán arrestarnos, podrán burlarse de nosotros, podrán humillarnos, incluso podrán matarnos, pero al final tendrán solamente nuestro cadáver, pero no nuestra sumisión. Y respecto a la injusticia, vale la pena luchar, vale la pena desgastarnos, como la figura de la vela, ¿no? Que se desgasta para iluminar. Vale la pena dar la vida todos los días por una causa justa, para que las personas vivan una vida feliz, que es la finalidad que todos tenemos, para que las personas vivan una vida en paz,
para que las personas tengan algo que comer, para que las personas tengan algo que vestir, para que las personas tengan un lugar donde vivir, para que las personas tengan un lugar donde recrearse, para que las personas tengan espacios donde ser más alegres que de costumbre y donde también puedan expresar su dolor. Por esto vale la pena darlo todo, siempre. Y sí, es un riesgo, es un peligro, pero no se les olvide que también hay toda una lucha, la no violencia, la lucha pacífica por los derechos humanos. Y esto lo estoy poniendo, claro, a una escala distinta, pero cada quien puede adecuarlo a sus condiciones y a su situación, a su contexto. Pero hay una regla esencial para luchar, que es la regla de, para mí, una forma de luchar desde lo más íntimo, desde lo más sencillo, es que si al menos no eres una persona muy cariñosa, muy afectuosa, como es mi caso, al menos si no vas a dar mucho amor, al menos no destruyas a quienes sí lo hacen. Una regla pareciera de oro, pero pues no lo es tanto. Y por eso tenemos a tantos y tantas activistas ambientales asesinados y asesinadas, ¿no? Que solamente protegen a quienes no pueden protegerse, quienes se enmudecen frente a la violencia de las transnacionales, frente a la tala ilegal, frente al fracking, etc., ¿no? Y estas voces pues son calladas porque son incómodas. Y porque su lucha, su revolución, sus ideales de amor y de cuidado del medio ambiente les llevan a dar la vida. Entonces, desde nuestras condiciones, desde donde nos encontremos, si te dedicas al hogar, si te dedicas al trabajo, si te dedicas al campo, a la fábrica, a la oficina, consultorio, desde cualquiera de tus trincheras, puedes amar. Y el amor obviamente se tiene que traducir en acciones. Puedes luchar por la justicia, puedes luchar por la paz, puedes levantar la voz frente a las desigualdades. Se puede. Tenemos ahora la ventaja, un sector privilegiado de la población, de tener redes sociales. Y las redes sociales son una vía para compartirlo. Otra forma de luchar, evidentemente, es, primer punto, reconociendo nuestros privilegios, pero no basta reconocer los privilegios, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo reconozco que soy una persona así, 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 con estos privilegios. Qué bueno. Hay privilegios que se pueden revertir y otros que no. Los que se pueden revertir, inmediatamente revertirlos. Y los que no se puedan revertir, ya sea por una condición incluso humana dada, es posible trabajar en esos privilegios para que se vuelvan en beneficio de los demás. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si perteneces a una familia adinerada, pues puedes aprovechar y montar una empresa social que ayude a más personas, darle empleo a muchas personas y empleos dignos, bien pagados, con un buen trato. Si eres una persona que nació con grandes aptitudes intelectuales, dedícate a la investigación social, aporta, asesora a políticos, asesora a organizaciones de la sociedad civil, a activistas, pon al servicio del pueblo tu mente. Si eres una persona muy creativa, pon tu arte, tu artesanía al servicio de los demás, al servicio del pueblo. Organiza grupos de artesanos y artesanas para que fortalezcan su estructura comercial. Apoya, difunde a través del arte una causa justa y lucha por la justicia a través de imágenes, a través de generar ideas, a través de versos, a través de pinturas, de esculturas, de textiles. Lucha desde ahí. Esta es la forma en la que se puede poner al servicio de los demás nuestros privilegios. La otra recomendación es no tener miedo. El miedo, evidentemente, nos puede, dicen muchos que es útil, ¿no? Porque al menos nos da como ciertas aptitudes ahí muy naturales que nos salen, ¿no? Para sobrevivir. Pero no olvides que el miedo puede ser también algo que paralice, que detenga. No tengas miedo, no estás solo, no estás sola. Hay muchas personas luchando contra las desigualdades, hay muchas personas esperando un mundo mejor.
Y hay muchas personas que te están esperando a ti para que hagas algo, para que actúes, para que colabores y para que ayudes. No es posible pensar en una vida plena, en una vida llena de éxitos, de superación, si no se comprende que esto tiene una dimensión externa que afecta a las demás personas, que puede beneficiar o que puede perjudicar a otras personas. Si, si tú quieres un mundo un poco así como A Tale of Two Cities de Dickens o Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Si quieres un mundo que sea totalmente dividido, escindido, en donde los más pobres estén muriendo de hambre y los más ricos desperdicien todos los recursos y toda la comida que tienen, todos los bienes materiales que tienen. Si tú quieres un mundo así, evidentemente la pasividad es la que yo recomendaría. Pero si no quieres un mundo así, que aunque lo pongo de manera muy caricaturesca, así es, si no quieres un mundo donde haya excesos, si no quieres un mundo en donde simplemente por el lugar donde naciste se determine cuál va a ser tu destino, si no quieres un mundo en donde no se puede imaginar siquiera la inexistencia del dinero, si no quieres un mundo en donde exista la solución a enfermedades de la Edad Media, pues hay que luchar. Hay que luchar todos los días, hay que comprometerse y no hay que tener miedo. Sin el miedo habríamos hecho muchísimas cosas. Simplemente piensa en las decisiones cruciales de tu vida. Si las hubieras tomado sin miedo, ¿qué cosa habrías hecho? La presión social no importa. La presión personal, el compromiso personal, social, es el que importa. Lo que te digan los demás, lo que escuches, lo que las redes te están alimentando, no lo creas. Hay una oportunidad, hay una forma de vida distinta, alternativa, hay un camino en el que todos podemos andar, que es la lucha por la justicia, por la dignidad, por el reconocimiento y la visibilidad de la dignidad de las personas y por la paz. Sí, es una chamba, es un compromiso muy grande, pero es una invitación constante a que desde las pequeñas acciones, desde lo más pequeño, se pueda colaborar a construir un mundo distinto y un mundo mejor. Se puede. Gandhi decía que al final siempre triunfaban los buenos, que el bien siempre triunfaba. Yo estoy convencido de ello, tarde o temprano, y no es porque crea los finales Disney, ¿no? O crea en estos cuentos falsos de hadas, ¿no? No, pero es real. La historia da la razón. La historia tiene un juicio fuerte y al final da la razón. Y el bien, tarde o temprano, prevalece. Creamos esto. Y uno podría decir, ¿y cómo es que ha prevalecido un sistema tan injusto si, si es que el bien siempre triunfa? Ha triunfado, ¿no? A todos aquellos que no creen en esto, les recomiendo leer sobre el tema de todas las rebeliones que han hecho los esclavos a lo largo de la historia. Es un tema muy interesante. Han existido, así como de película, han existido. Incluso la gran rebelión de aquel gladiador que se rebeló, ¿no? Así como en la película, pero que en realidad fue una historia real que juntó muchos gladiadores que eran esclavos y que se rebelaron contra los nobles romanos, pues pasó, ¿no? Eventualmente cayeron, pero lo lograron, lucharon y al menos por un momento fueron libres. Lo que planteamos es que este momento sea más extenso y que toda la lucha que hagamos, todos los pequeños actos que hagamos o grandes, dependiendo de nuestras trincheras, puedan asegurar que el mundo cada vez sea mejor y que los momentos de paz, los momentos de justicia, los momentos sin desigualdades sean cada vez mayores.
Por eso, volviendo al objetivo número 10 del que estamos hablando, reducción de las desigualdades, es interesante que las Naciones Unidas nos dicen, vamos a terminar con las desigualdades. Eso me parece muy realista, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que hay que ponerse la meta y visualizarla y tal, pero por ahora vamos a reducirlas. Lo más obvio, lo que el sentido común nos dicta. Esto es lo que hay que hacer en un primer momento. Ya después podremos pensar en el fin de las desigualdades. Pero primero, informar, hacer consciente a la gente. No te estoy diciendo adopta un empresario, no, pero sí comenta estas situaciones. Si hay situaciones que están mal, si hay situaciones que son injustas y que tú tienes el poder, la influencia o la posibilidad de decir algo, dilo. Si ves una situación de discriminación, de racismo, no sigas la broma, no te rías, diles por qué están mal, porque quizá no lo entienden. Si no se dan cuenta del machismo tan interiorizado que tenemos, si no se dan cuenta cómo a veces comentarios, burlas, etcétera, ¿no? O sobrenombres que se les da a las mujeres que luchan en el movimiento feminista no ayudan en nada, hazles ver que no es bueno, que no está bien, que en realidad nos vemos como cavernícolas cuando nos burlamos del tema. Y sobre todo visibilizar la dignidad de las personas. Cuando vayas por la calle y veas una persona que pide dinero, platica con ella, habla con ella. Si no tienes dinero, si no le quieres dar dinero por un asunto de ética personal, no se lo des, pero al menos dale un gesto, míralo. De verdad no tienen idea cuántas personas, porque viven en otro mundo, aunque viven en nuestro país, no viven técnicamente en él, pero no realmente. Ni siquiera pueden visualizar la pobreza porque no la han visto, porque su estampa social les impide verlo. No ven al que está ahí pidiendo dinero porque ellos no tienen contacto con estas personas. No entienden que de los 130 millones de habitantes, 54 millones de nuestro país viven en pobreza, porque no lo ven, ¿no? Y creen que no existe. Hazles verlo, haz conciencia. No hay forma de perder cuando se habla con la verdad. Yo ya te di al inicio datos duros que podrían ayudarte a entender datos duros a entender el panorama de las cosas. Tú puedes encontrar muchos más. Tú puedes encontrar documentales, puedes encontrar videos, puedes encontrar podcasts, etcétera, que te pueden ilustrar sobre el tema. Compártelos con las personas más cercanas, con tu familia. Es lo más difícil. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Si en las Sagradas Escrituras. Pues no, ni menos en la familia, cuando te conocen y tal. Y diles, sí, yo sé que soy así, ¿no? Entiendo de mis privilegios, entiendo que he fallado, entiendo que me he equivocado en esto, que yo me burlaba antes de estas personas, que yo no daba salarios justos, que yo explotaba a mi personal, que yo humillaba a las mujeres, etcétera. Lo entiendo, pero ahora les propongo que si yo puedo cambiar en esto, ustedes también. Entonces, a partir de esto, podemos ir generando un cambio paulatino y necesario. A veces, cuando hablamos de los objetivos de la Agenda 2030, me gustaría decirle a la gente, como así, como tomarla por los hombros y decirle, es importante, es urgente, ¿no? Un poco como lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Que es urgente atender estos temas, es urgente, porque si no, ni siquiera habrá un mundo en el cual nos debamos preocupar por estos asuntos sociales, ¿no? Vamos a tener que preocupar por otras cosas, por el agua potable, por el alimento, etcétera, ¿no? Es un tema urgente. Si hoy dejas pasar una desigualdad contra la cual pudiste haber luchado, mañana esto se va a reproducir y esto será mucho más grande. Y mañana no tendremos ni siquiera la posibilidad de reducir las desigualdades. Simplemente tendremos que aceptar, algo así como en un mundo feliz, tendremos que aceptar estar organizados por la clase en la que naciste o por la clase en la cual te fue asignada, ¿no? Esto no está bien. Y más que un futuro utópico, es una realidad terrible la que estamos viviendo. No hay mayor distopia que la realidad actual tan injusta, tan violenta y tan carente de visibilidad de la dignidad humana. Bueno,
Yo prometí que iba a hablar solamente 40 minutos, pero dejo, si hay algunas preguntas, pues, o comentarios, podemos ahora pasar a ellos. Dice Álvaro, qué gusto verte, querido amigo Fernando Irineo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación también a Despertares. Dicen, Fernando, ¿crees que llegue algún día el momento en el que se ha visto por la mayor parte de las personas una vergüenza aparecer en la lista de las personas más ricas del mundo? Bueno, ya lo es. Ya lo es. Eh, Creo que puede ser llegar a serlo, pero al final la revista Forbes pues se nutre de gente que tiene anhelos materiales, ¿no? Entonces, mientras esto persista, no. Es decir, el mismo día que la gente se avergüence de aparecer en estas listas de los más ricos, será el mismo día que dejemos de preocuparnos por la vida de las Kardashian, ¿no? Es decir, cuando dejemos de ensalzar a quienes no deben ser ensalzados y cuando entendamos que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en el correcto aprovechamiento de ellos para beneficio de la comunidad. Creo que no hay más preguntas. Silvia, muchas gracias. Qué interesante y claro, Fernando. Felicidades. Gracias. A Quetzali, hola, ¿cómo estás? ¿Crees que el minimalismo es una forma muy viable del desapego a lo material y también hacia lo emocional? Bueno, yo apenas he comenzado en el tema, ¿no? Muy recientemente, pero me parece que sí, es una forma. Pero tenemos que cuidar que también el minimalismo no se vuelva también de élite, ¿no? Y entonces complicarlo otra vez más, un poco como los asuntos de la comida orgánica, que es maravilloso, que es muy saludable, pero que los costos a veces son prohibitivos. Más bien volver a fomentar los mercados locales, a volver a interactuar con el campesinado local, terminar con los intermediarios que tanto daño hacen. Esto también en cuestión de contaminación. Pero en cuanto al minimalismo, esperemos que no sea una moda pasajera, sino que me parece, por lo poco que he aprendido del tema, es una filosofía de vida y que sí se puede llevar a lo te puede llevar a lo emocional. Dice a Quetzal, y me encanta tu tema sobre la invisibilidad de la dignidad humana. Es un tema con un enfoque muy humanista y creo que en estos tiempos de deshumanización lo que más falta es eso, ser más humanos. Bueno, es que es esto. La cosa es que no tenemos, eso se habla mucho, ¿no? De más dignidad o menos dignidad. No, la dignidad ahí está, le guste a quien le guste. La cosa es que una persona puede no visibilizar la dignidad de otra y ese es el problema principal, ¿no? Entonces, cuando se dice es que tiene que ser más digno o menos digno, no, tiene que ser digno o no es digno, simplemente, ¿no? Y para esto es bien complicado y esto es bien interesante el tema de los indicadores de pobreza, los indicadores de suficiencia económica, porque estos son los indicadores pensados, qué es lo que necesitan. Y sobre eso hay todo un tema muy interesante que sobre todo los economistas lo analizan más. Pero, por ejemplo, hay unos que consideran que una de las necesidades básicas de la persona es la recreación o el arte, ¿no? La parte estética. Otros dicen que no. Pero es muy interesante el tema cuando se ve desde la perspectiva de la realidad, de lo que se puede alcanzar y de lo que se necesita alcanzar como humanidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Amparo. Muchas gracias a ti. Mi amigo, dice Álvaro, ¿qué consejo puedes dar a quienes normalizan que haya una persona tirada en la calle con 2 días o más sin comer y al lado de están ellas o ellos en un restaurante de lujo y comen viéndolo sin sentir absolutamente nada? A ver, una cosa es, algo que no hemos logrado es satanizar y que no me gustaría es satanizar a las personas que tienen cierto estilo de vida, ¿no? Quienes lo tienen, no los puedo juzgar yo, ¿no? Es decir, no me toca. Lo que sí puedo decir es que ojalá las personas que ven estas situaciones se replanteen, ¿no? Que puedan estar comiendo en un lugar y estar viendo estas situaciones, como pasa mucho, digo, pasa en México, pero también pasa en India de manera más grave, cuando la casta de los intocables mueren en la calle y ahí se quedan, ¿no? Porque como son intocables, pues hasta que vengan otros a recogerlos. Estas situaciones evidentemente nos tienen que inspirar a cambiar, para que si yo estoy comiendo rico en mi restaurante en la Condesa, también esa persona que está tirada ahí pueda comer rico en un restaurante que se le antoje, ¿no? Esta es la cosa, porque muchos piensan que la idea de transformar el sistema económico es para que todos tengamos el mismo uniforme
y todos comamos arroz nada más, ¿no? 4 onzas de arroz al día y ya. No, la idea de transformar esto es para que todos tengamos una vida excelente, una vida plena y feliz, ¿no? Quizá no todos vamos a comer en restaurantes de la Condesa, pero sí todos vamos a comer bien y saludable. Entonces, esto es lo que yo les digo, que hagan este tipo de reflexiones, ¿no? Les digo, si estas personas llevan este estilo de vida, también hay que entender que a veces hay una incapacidad para comprender que hay otras vidas, otros mundos que coexisten con el nuestro, ¿no? No se entiende a veces. A ver, Adrián, Fernando, ¿cómo consideras que impactará en el aumento de las desigualdades el COVID y la nueva normalidad? Saludos, amigo. Muy bien, Adrián, muchas gracias, te mando un saludo. Esta es una pregunta importante. El COVID, uno, nos dejó ver las desigualdades que ya existen. Y dos, nos dejó ver que, ya lo decía el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que va a haber países que los que tengan la vacuna y los que no, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, al haber una crisis económica por la parálisis económica, se acentúan todavía más las diferencias. Entonces van a impactar, uno, en que se van a acentuar más las diferencias, el desempleo. Eh, por ejemplo, ahora yo sé que hay muchas empresas que ya están considerando no tener oficina, sino apostarle todo al home office. Esto uno podría decir, bueno, qué bueno, ¿no? Es decir, es más sustentable, etcétera. Pero, por ejemplo, todo el personal de limpieza ya no va a poder laborar, ¿no? En ese edificio. Y pues muchos de ellos eran cabeza de familia, al menos el principal ingreso, y por ello es grave el tema de que pueda estos cambios, ¿no? Por otro lado, que los sistemas también se reflejó, pues la necesidad de mejorar el sistema de salud, y creo que va a impactar principalmente en la pobreza urbana, ¿no? En la pobreza del campo va a afectar, naturalmente, porque va a reducir, obviamente, la cantidad de productos, ¿no? De hortalizas que se vende, pero, eh, pero al menos ellos tienen una forma de ingreso mínima, básica, ¿no? Al menos con lo que pueden hacer trueque, etcétera. Donde creo que sí se va a ver mucho más afectado es en las pobrezas urbanas y también en muchas de las comunidades indígenas, ¿no? Otro de los puntos también importante, pues, es el turismo, de donde viven muchas regiones del país. Por ejemplo, aquí Oaxaca, pues, la ciudad de Oaxaca de Juárez es una de las ciudades, pues, su sustento principal, lo que inyecta el capital, pues, es el turismo. Pues, claramente se verá también muy afectado en eso. Y si lo piensas, el aumento de las desigualdades es como una bola de nieve, ¿no? Puede partir de lo económico, pero después va trayendo otras implicaciones. Por eso es tan grave poder frenarlo desde ahora. Y más ahora se requiere, es decir, más en esta situación que vivimos ahora, se requiere de una solidaridad mucho más intensa y mucho más activa, ¿no? Pero gracias por la pregunta. A ver si tenemos otra. Silvia, inspiras mucha paz, mi admiración para ti, saludos amigos, a seguir en la lucha por un mundo. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, a seguir en la lucha por un mundo mejor, esto es lo fundamental. No sé si tenemos más preguntas. Ok, muy bien, parece que es todo. Entonces, pues les agradezco mucho por su tiempo. Ojalá esto lo puedan conversar, lo puedan dialogar con otras personas. Y yo les agradezco a Despertares hacia Álvaro por la invitación, por compartir mi palabra, que pues es nada más la palabra de una sola persona que yo sé que no estoy solo, que hay muchas más personas que comparten mis sueños, mis ideas, mis principios y que sepan que hay muchas más en el mundo, que somos una red muy grande de personas que queremos hacer un verdadero cambio. Yo les agradezco por el tiempo y... nada más un último comentario. Carlet Luna, un saludo. Quisiera tu opinión respecto al discurso actual al que acusan de romantizar la pobreza. Sí, hay una tendencia a romantizar la pobreza, a decir, pobrecito, miren, hay que ayudarlo, pero, ¿no? Pero al final es para un beneficio personal.
Al final, la pobreza no se puede romantizar, no se debe romantizar. La pobreza que se elige es maravillosa. Cuando uno tiene las posibilidades de elegirla, cuando tienes el privilegio de elegirla, es maravillosa porque es liberadora. Pero cuando es impuesta, cuando eres empobrecido y estás dentro de una estructura de pobreza que no te permite salir de ella, eso es terrible y contra eso debemos luchar, ¿no? Por estas situaciones, para que las personas tengan lo mínimo indispensable. No, suena muy mal lo mínimo indispensable, para que tengan lo necesario para ser felices. Esto es una cosa holística y no se debe romantizar. Es un peligro, ¿no? Es un peligro porque también se puede perpetuar por esto mismo. Y también el argumento de paso, ¿no? Aprovechando que estamos en contra de la romantización de la pobreza, también el argumento de que la pobreza siempre ha estado y siempre estará. No, esto no es así. Si siempre ha estado, pues me imagino que de lo que te han contado, lo que sabes históricamente, claro, ¿no? Vemos esto. De que debe estar y que siempre va a estar, no, no lo creo así. Si creyera esto, no lucharía por reducir las desigualdades, porque no existiera la discriminación, porque no existiera la gente que abusa del poder en los trabajos, en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno. Tenemos que creer que este mundo mejor es posible. Y claro que un día desaparecerá la pobreza. No por ello van a desaparecer las personas que opten como un estilo de vida por la pobreza desde el privilegio. Pero sí tenemos que hacer que desaparezca por completo para quienes está haciendo una carga, para quienes no les está dejando ser felices, para quienes están sufriendo a raíz de ser empobrecidos y empobrecidas. Pues creo que no hay más preguntas, entonces yo les agradezco mucho y espero que mi palabra haya servido, que les haya gustado lo que comenté y esperemos, pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Fernando Irineo, eh, pueden seguirme ahí, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto les puedo atender. Y mi último mensaje sería a luchar, a luchar, a luchar en contra de las desigualdades, a conocer más de la Agenda 2030, que no solamente porque es de Naciones Unidas lo descartemos, hay que retomar lo bueno. Me parece que este objetivo principal, el 10, reducción de las desigualdades, es un muy buen objetivo que hay que motivar, hay que potenciar, hay que difundir y hay que alertar a la gente de lo que está pasando, ¿no? No es una conspiración, no les estoy diciendo que se pongan sus cascos de aluminio, les estoy hablando de una realidad injusta en donde millones y millones de personas están sufriendo las consecuencias todos los días, personas como tú y como yo. Paremos este sufrimiento, detengamos esta injusticia, detengamos la discriminación, detengamos el machismo, detengamos el capitalismo salvaje desde nuestras acciones, apostándole a lo grande, apostándole a un mundo mejor. Muchas gracias y que pasen un excelente día.